Bueno, bienvenidos a Ya lo estamos hablando podcast en nuestra segunda temporada, al fin, al fin. Y hoy estamos estrenando un nuevo capítulo. Nuestro primer capítulo Sí. de la segunda temporada. Ya ustedes vieron, ya ustedes saben quiénes serán nuestros próximos invitados. Y aquí les damos un adelanto, ¿Cómo sabes? porque tiene una bata blanca. Así que ahora es el comienzo de la aventura. Sí. Queremos, Hola Mari, agradecer, hola, ¿cuánto tiempo? queremos agradecer especialmente a la clínica Andrés Bello, que nos abrió sus puertas para poder grabar esta temporada dedicada a los especialistas de la salud. Abelardo es uno de sus fundadores, así que Sí. estamos muy contentos de tenerte aquí como nuestro primer invitado. Gracias a ustedes por venir. Estás estrenando esta segunda temporada, Belardo. Ah, ya, no lo sabía. Estamos aquí en su consultorio. Sí, gracias por recibirnos en tu lugar. Aquí pasas mucho tiempo, me imagino. Sí, paso mucho tiempo trabajando, claro que sí. Cuéntanos Claro. un poquito, Abelardo, ¿cuál es tu especialidad? Cardiología y medicina interna son mi especialidad. A ver, Bueno, Belardo, vamos perfecto. directo al grano. Vamos al acto número 1, que es el comienzo de la aventura. Y te queremos preguntar, si tu Ajá. vida fuera una película, Mm. ¿cómo se llamaría el capítulo el que narra tu llegada a Chile? ¿Cómo se llama? Despedida de mi familia, podría ser. La despedida le pondría. Sí, la despedida. La Más corta, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo fue esa llegada? Cuéntanos un poquito cómo se sintió ese cambio. Bueno, evidentemente fue un cambio importante, sobre todo climático y en cuanto un poco también cultural, porque llegamos en septiembre y aunque ya septiembre se está yendo el invierno, igual para nosotros era frío, pues porque yo básicamente siempre viví en Venezuela en las zonas calientes, muchas zonas calientes. ¿De dónde eres de Venezuela? Nací en Guárico, como puedes saber, my es una God. zona muy caliente, ¿no? Y además de eso, me desenvolví en Maracay, Valencia, y también son, el clima un poco... Claro, nunca una Mérida. no, sí, o sea, sí fui a Mérida, Pero de vacacional. pero vacaciones, no. Y entonces, claro, al llegar, Santiago estaba como en, no sé, 5 o 6 grados todavía en septiembre Wow. y era frío para Claro, nosotros. a ti te debe haber pegado ese frío. Sí, Vea sí, claro. bastante el cambio. Pero después la adaptación fue rápida. Sí. ¿Y cuál fue esa primera decisión difícil que tomaste cuando emigraste que nadie vio? Ni tu esposa, bueno, Antes de emigrar, o ya. cuando tú emigraste. O sea, cuando estaba en Venezuela y decidí emigrar. Ujú. Bueno, la decisión fue pedir, hacer todos los trámites desde allá. ¿Y esa Para- decisión la tomaste tú o fue No, tu- ambos, sí. De hecho, estamos buscando algunas alternativas. Incluso pensamos en algún momento en Ecuador, también hasta en Colombia, inclusive hasta Europa, digamos, a pensar. Pero después, por unos compañeros, unas amigas que tenemos acá, que tenían 1 año y medio, había llegado antes que nosotros, decidimos venirnos para acá porque nos iban a recibir y además de eso ya hacía falta de mi especialidad en una ciudad acá en Chile, en la región de Atacama. Entonces ahí nos recibieron. Ah, porque ustedes llegaron primero en la región de Atacama. Igual, Sí, en igual- Vallenar específicamente. igual bien para ti porque Atacama es el desierto. El desierto. Sí, Hace calor, sí, como sí, más. claro, pero aún así en septiembre, Hace frío. claro, Sí, todavía hace frío, eh, claro, menos que otras zonas, pero sí había, con respecto a donde venía yo, ¿no? Claro. ¿Y tú en Venezuela ya ejercías? Sí, sí, claro, ya tenía varios años ejerciendo, varios, porque yo me vine en el 2017 y ya estaba ejerciendo medicina desde el 2009 que me gradué. Entonces, Prácticamente 8 años ya 8 años desenvolviéndote ejerciendo, 8 años. con la especialidad y No, primero medicina general, luego la especialidad de medicina interna la terminé en el 2013 y en el 2016 la de cardiología. Entonces ya tenía 1 año y medio ejerciendo cardiología allá y unos 4 y medio de medicina interna. wow. Mire, ¿qué parte de ti dejaste en Venezuela y cuál descubriste aquí en Chile? Bueno, dejé esencialmente a mi familia en Venezuela. Claro, mi madre, mi padre, mis hermanos y algunos amigos. Y descubrí acá, evidentemente a mi hijo, porque nació acá.
Ay, Eso es el mayor descubrimiento, ¿no? un chilenito. Sí, y algunos amigos, incluso venezolanos también, que lo vine a conocer aquí en Chile. ¿Tienes buenos amigos acá? Sí, tenemos. Porque Bueno, espérate, ¿cuánto tiempo ya tienes tú acá en Chile? desde el 2017, 8 años. 8 años y un poco más. Ya tienes bastante tiempo Sí. con nosotros. Sí. No, pero una década. ¿Y cuál fue ese primer momento en Chile en que dijiste qué hice? ¿Y cuál fue el primero en el que dijiste valió toda la pena, valió el esfuerzo? Bueno, no nos gusta tanto decir valió la pena, preferimos decir vale el esfuerzo. Claro, porque tú tuviste ese momento como, ay, porque claro, tú tenías 8 años siendo en Venezuela, que tú dijiste, coño, que la cagué. No, la verdad que en mi caso nunca pensé de esa manera, no. Cool. Sé que muchos de los migrantes la han pasado muchas veces difícil, pero en mi caso de verdad que no puedo decir eso, me ha ido muy bien desde que empecé, porque de hecho antes de venir ya yo tenía prácticamente trabajo desde Venezuela, Qué bueno. porque Ya, como bueno, digamos que saltaste una parte de la ronchita que siempre uno pasa buscando. Sí, claro, no, yo llegué al aeropuerto de Santiago, duré 2, 3 días en Santiago con unos amigos allá también venezolanos, luego me vine a Vallenar y nos recibieron una colega, bueno, 2 colegas, porque el esposo también es colega. Entonces allí, al mes de haber llegado, ya estaba ejerciendo en Chile a través del sistema, en ese momento, el sistema del MinSal, ¿no? Porque en esa época, y creo que todavía se puede hacer, puedes ir con la inscripción de la UNACOM, el MinSal te otorga la facilidad de ejercer, sobre todo cuando hay necesidad de servicio. Pues en ese caso había necesidad de cardiología y entonces por ahí ingresé mientras esperaba el momento de presentar la prueba. La prueba de UNACOM. Ahora que estás hablando de eso, espérate, espérate. Ahora viene ese segundo acto que es el que todo el mundo habla de la EUNACOM. Así, Abelardo, ¿y cuándo fue ese momento que tú dijiste valió todo mi esfuerzo estar acá? O sea, ¿qué momento o qué logro recuerdas que te haya marcado así como que vale el esfuerzo estar aquí? Bueno, cuando ingresé a trabajar, uno dice que valió el esfuerzo para lo cual se había planificado la migración, ¿no? La idea era trabajar acá. Entonces, cuando ya ingreso al hospital, al sistema, de esa forma uno podría decir que ya valió el esfuerzo, pero como le comenté, no fue, en mi caso no fue nada difícil, fue relativamente fácil ingresar. Qué bueno. Ok, ahora nos vamos al segundo acto, la EUNACOM, tu propia montaña. Ahora yo te quiero preguntar, si el EUNACOM fuera un personaje, ¿cómo lo describirías? Si el EUNACOM fuera un personaje, sí. No sé, un monstruo. No. Como un boxeador podría ser. Sí, claro que habría que pelear con él, pues habría que vencerlo, superarlo, digamos. ¿Tú lo pasaste desde la primera? Sí, no, ningún problema. No tuve ningún problema con ¿Cuál eso. fue tu nota? Verdad que no me acuerdo, pero fue como 71%, 72%, 71.5 por ahí. ¿De 100? Sí, de 100. Pero con 51 ya aprobabas. Con 51 se aprueba el examen teórico, porque la UNACOM consta en un examen teórico y luego 4 pruebas prácticas, de las 4 principales especialidades o las especialidades primarias, como se le dice. Claro. Entonces, primero presentas el teórico y una vez aprobado el teórico, tienes que hacer las 4 prácticas. Y ¿qué creencia tuviste que romper como para poder aprobarlo? O sea, ¿qué tuviste que superar así? Porque claro, para muchos es súper difícil el tema de... Yo he escuchado muchos comentarios de conocidos médicos que dicen, es como volver a estudiar todo de nuevo. Claro, lo que pasa es, sí, ciertamente a muchos colegas se le dificulta, pero lo que tú dices es muy cierto. El EUNACOM, el gran problema para un médico es que te consta de preguntas generales, de todo tipo de especialidades, ¿no? Cuando muchos colegas ya tienen muchos años ejerciendo una especialidad, evidentemente se le hace más difícil. Y yo creo que se le puede pasar a cualquier médico de cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa? Claro, porque es como volver a lo básico, claro, a lo te voy a poner un ejemplo. Los médicos nativos, los médicos chilenos, ¿no? Ellos presentan también la prueba.
solo que la presentan el último año, al finalizar el último año de su carrera. Tiene todo eso fresco. Obviamente tiene todo fresco, todo, digamos, ahí al momento. Imagínate que tú ejerzas 15, 20 años traumatología, que nunca viste más una mujer embarazada por temas obstétricos, no te acuerdas de eso. Claro. Y eso le pasa a cualquier médico, incluso médico chileno, médico argentino, médico de Europa, de cualquier médico, porque después que tú haces la especialidad tú te enfocas en eso. Claro. Y entonces, ahí está la dificultad. Yo siempre he dicho, sería interesante hacer la prueba de UNACOM, a agarrar varios médicos especialistas de cualquier país que tenga más de 10 años ejerciendo, y ahí tú me contarás cómo le va. Por supuesto, si tú eres oftalmólogo y después te ponen a revisar un electrocardiograma, a estudiar arritmias, no sabes de eso. Sí. Y viceversa, ¿no? Entonces, pues cada quien hace su especialidad. Y de eso se trata la especialidad, enfocarse y hacerse lo mejor posible de eso. Entonces, claro, toca, por ejemplo, a un oftalmólogo, un otorrino, estudiar cardiología, estudiar ginecostetricia, estudiar pediatría, que a lo mejor tiene mucho tiempo ese niño, ¿cierto? Entonces, y hay que recordar que la medicina constantemente se va renovando, se va actualizando. Entonces, cuando tú como médico vistes temas pediátricos, temas obstétricos... En el 2000. Exacto. Se te dificulta. Entonces, claro, una de las cosas difíciles es actualizarse en medicina general. Claro. Entonces, claro, pero hay ciertas especialidades que se le hacen más fácil. Por ejemplo, yo tengo la especialidad de medicina interna, y la medicina interna abarca mucho. Entonces, medicina interna abarca cardiología, broncopulmonar, como le dicen acá, o neumología, incluso neurología, endocrinología. Entonces, tienes ciertos conocimientos generales por ser internista y actualizado. Entonces, eso, siempre he dicho, los clínicos como internistas o incluso pediatras tienen esa ventaja. Pero las que son más ramificadas como, no sé, como te hice el ejemplo de oftalmología, otorrino, dermatología, se te hace más difícil, ¿no? Tiene lógica, y eso es lo que le pasa a muchos colegas. Y la ventaja que tienen, obviamente, lo que presentan recién graduados, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ya sabemos que tú eres un poquito Mateo, como dicen aquí, bien aplicadito. Sí, no, nunca he tenido problemas. Estudias mucho, que te actualizas siempre, pero en ese momento de estudiar, ¿cuál dirías que fue tu momento más bajo? ¿Y qué te hizo seguir como que no, bueno, sí, yo lo voy a lograr? Claro, por ejemplo, en mi caso, que tuve que estudiar un poco más para repasar la medicina general, pues ya venía ejerciendo, recuerda que comenté, venía ejerciendo medicina interna y cardiología. Entonces tuve que repasar, por ejemplo, traumatología, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con traumatología. O sea, no colocamos yeso, nada de esas cosas. Claro. Entonces estudiar un poco traumatología, estudiar un poco cuestiones de otorrinolaringología y otras cosas. De hecho, me enfoqué mucho en eso, en las cosas que están fuera de la medicina interna y cardiología. Porque lo mío... Y que tenías más desactualizado. Claro, ni siquiera estudié nada de medicina interna y cardiología, porque ya lo tenía... Entonces me enfoqué en eso y algunas cosas que son inherentes al sistema, al país. Pues. Por ejemplo, en la prueba te hacen preguntas sobre FONASA, te hacen preguntas sobre ISAPRE, el sistema de salud de acá. Te hacen preguntas también de... Es súper diferente a lo de cómo está estructurado desde el punto de vista administrativo el país, que es superintendencia de salud, que es... ¿me entiendes? Son cosas de acá. Pues. Entonces, de por sí, era imposible que lo supiera, al menos que haya visto el sistema de Chile. Pues, entonces, eso también me enfoqué. Oye, Abelardo, ¿y qué no te atreverías a contar de tu preparación para el examen, pero hoy te ríes de eso? ¿Tuviste algo así como cómico que hayas hecho que en ese momento te daría como quizás vergüenza, pero hoy te ríes de eso? Te doy un ejemplo. ¿Cómo se llaman las cosas? O sea, ¿cómo llaman los chilenos al estetoscopio? Sí, no, me pasa en el ejercicio, sí, muchísimo. O ejerciendo igual. Sí, es un ejemplo clarito. Estudiando para el examen igual yo me imagino que te tuviste que haber encontrado con demasiadas cosas de eso. Para un mecánico, todo el mundo llega a ser un poquito frustrante, yo creo. Y claro, incluso eso que tú comentas también es importante porque a veces algunas palabras son cambiadas ligeramente y pudiese uno tener alguna dificultad, pues, por ejemplo, hay cierto modismo. O hacer una conchita de mango. Como que... Sí, por ejemplo, no sé, una arritmia que se llama fibrilación auricular, muchas veces lo desglosan como AC por FA, entonces no, AC por FA significa arritmia cardíaca por fibrilación auricular, pero es algo de acá, pues en ninguna parte tú ves que, en ningún libro, en ninguna literatura te van a describir con esas siglas, no son siglas universales, ¿me entiendes? Sí, podríamos decirlo, no son siglas universales.
En medicina hay siglas universales. Por ejemplo, VIH, en cualquier parte del mundo van a saber que es VIH, ¿cierto? OMS de la Condición Mundial de Salud, eso se entiende en cualquier parte, pero hay ciertos modismos que uno no lo sabe porque son como propios de acá. Por ejemplo, AC por FA y hay otros. Ahora que dices eso, me voy a seguir un poquito de acá de nuestra estructura de contenido. Nómbranos dos que tú recuerdes, como sea, mi ejemplo va a ser muy, nada que ver con medicina, pero no sé, por lo menos a mí me cuesta. Yo para decir betarraga, tengo que pensar, tengo que hacer una pausa y mi cerebro tiene, coño, no es remolacho, betarraga. O sea que, dinos tú hoy dos, que tú digas. Ya, bueno, ya nos dijiste una. Ajá, yo no sé qué. Ajá. AC por FA. AC por FA, eso Sí. es. Arritmia cardíaca por fibrilación auricular. Okay. Pero no se dice en ningún otro lado. No se dice y no lo vas a conseguir en los textos ni siquiera. ¿Verdad? Y otra que te haya sorprendido. O sea, algo que sea así como muy venezolano, pero sea muy distinto. Que nosotros tengamos sí, porque eso es otra cosa. Sí. En Venezuela también hay mucho modismo, muchísimo. Yo creo que en todos los países del mundo. Claro. Todos los países del mundo, y obviamente uno tiene que adaptarse a donde va para poder entenderlo. ¿Y recuerdas uno? De Venezuela para Chile, al revés. Al revés. Por ejemplo, el murmullo vesicular, que se habla de unos ruidos respiratorios pulmonares, se dice mucho en Venezuela. Murmullo vesicular positivo. Murmullo, sí. Murmullo. Claro, ruido respiratorio, sí. Okay. Son diferencias, pero al final estamos hablando de lo mismo. Simplemente y yo creo la que forma lo que nos favorece es que, o sea, al final si tú le das contexto a ese modismo, uno termina como adivinando. Como que siempre te da como una pista. Entonces uno no queda tan descolocado. ¿Y qué sentiste cuando viste tus resultados? Cuando tú, o sea, a la primera pasaste tu... No, contento obviamente, pues, que era una de las primeras pruebas que tuve que hacer, la prueba teórica de una con las 4 prácticas y luego las 2 de las especialidades también, que es el CONACEN, justamente. CONACEN de medicina interna y CONACEN de cardiología. En total fueron 7 pruebas. 7 pruebas para poder hoy día estar acreditado y poder ejercer libremente tu profesión. Porque la UNACON solamente se certifica como médico general, como médico, pues. Y el CONACEN como la especialidad, en mi caso, obtener 2 especialidades, tuve que hacer las 2 CONACEN. Entonces, certificarme en todo eso. Es que un médico nunca deja de estudiar. No. Tú siempre vas a estudiar, siempre. Sí. Tú sigues estudiando. Lo bueno es que a ti te gusta bastante estudiar. Sí. Pero la diferencia de la especialidad que uno, ahí sí estás actualizado de por sí. Entonces se te hace un poquito más... Es como más de hecho, relajado. la prueba más sencilla para mí fue la de, sobre todo la de CONACEN de medicina interna. Fue muy sencilla. Ya. Bueno, vamos por el tercer acto. Esto es una obra de teatro. Sí. A ver, mira, ¿qué consideras tú que es lo más difícil de demostrar como médico extranjero? O sea, incluso antes de demostrar tu conocimiento. Bueno, la sabiduría y el conocimiento hay que demostrarlo, yo creo que al doble, porque lamentablemente a veces puede haber un poquito de como predisposición, ¿no? De que sabrá, no sabrá, siempre tienes eso. Pero cuando tú manejas y dominas lo tuyo, no vas a tener problemas en ninguna parte porque estás hablando con la verdad, estás hablando con evidencia, con objetividad. Mientras tú hagas las cosas bien, no vas a tener problemas. Pero en general, digamos que te va súper bien. Sí, me ha ido súper bien. Obviamente, como en cualquier profesión, puedes tener algunos percances, pues. Ajá, y cuéntanos ahí un paciente que de aquí en Chile que te haya marcado. Que cambió la vida, o que te marcó. Pero que positivo. Un paciente que recuerdes mucho. Bueno, que he tenido varios pacientes importantes. Bueno, todos los pacientes son importantes, pero hay casos que han sido más emblemáticos. Porque yo me imagino que te ha pasado, no sé si eso te ha pasado, pero yo he conocido gente que ha ido a muchos lugares, que tiene una dolencia o una condición que no logra dar con qué, hasta que llega a ese médico que lo logró. Sí, me ha pasado. Me ha pasado. Que aquí, bueno, para nadie es un secreto, nosotros estamos en una región y aquí la gente siempre va al especialista en Santiago. Sí. Es como muy común que tú busques una especialidad en Santiago. En la capital. Sí. Entonces, tú como cardiólogo especialista en esa área y en medicina interna, cuéntanos algo que tú digas, cuéntale a este paciente siempre me acuerdo de eso. Sí, no, he tenido varios. Por ejemplo, hay un paciente que, bueno, uno de los primeros que vi. Que de repente llegó incrédulo y después te ama. Bueno, no llegó incrédulo, llegó muy mal, más que incrédulo, llegó cianótico, como azulado, ¿no? Por falta de oxígeno, que tenía de base una teogénesis imperfecta
y una insuficiencia valvular tricúspide severa, que es una insuficiencia importante y que puede generar incluso la muerte del paciente. Entonces se le hace el diagnóstico y se manda a intervenir a Santiago. Eso fue hospitalizado en el hospital de Vallenar y hicimos los trámites, el traslado, le hicieron la cirugía y luego el paciente ahora tiene una muy buena calidad de vida y siempre, de hecho, él me recuerda y yo lo recuerdo. Qué bueno. Y supongo también a ese diagnóstico, a ese primer diagnóstico sí, a tiempo. Una hipertensión pulmonar tenía él por eso. Claro. Imagínate, te llega azul y quedó vivo. Sí, no, está súper bien ahora. ¿Viste? Qué bueno. Y hablar algo que aprendiste en Chile que no te enseñó en ninguna universidad. Algo que aprendí en Chile que no me enseñó ninguna universidad. Mira, muchas cosas he aprendido acá. Pues. Por ejemplo, he aprendido sobre algunas enfermedades que se ven mucho más acá. Por ejemplo, aquí utiliza, a diferencia de Venezuela, más que el emposillamiento físico, que es por serpiente, se ve mucho picaduras de araña. Claro. Los ocelus, por ejemplo, no lo había visto en Venezuela. Se llaman los ocelus cutáneo visceral. O sea, es una enfermedad producto de una picadura de araña y puede incluso llegar a la muerte cuando hay compromiso visceral. Eso nunca lo había visto. Entonces tuve la oportunidad de verlo acá. Pues. Claro, y de tratarlo. Y de tratarlo, sí, aprender sobre eso, porque allá nosotros sabíamos mucho, era de emposillamiento por serpiente. Y acá, a diferencia, no hay esos envenenamientos por serpiente. No lo ves, pues por lo menos no lo he visto. Tiene el poder las arañas. Sí, son peligrosas, así que tener cuidado con eso. Hablar de si tú hoy pudieras hablar con tu versión de hace 8 años recién llegado a Vallenar, ¿qué le dirías hoy con toda tu experiencia, con lo que has vivido? No, y los logros que has alcanzado, después de superar todas estas pruebas y bueno, ganar experiencia acá, digamos. ¿Qué le diría desde el punto de vista médico? Claro, no, o bueno, quizás como de que vas a vivir como, porque me imagino que tú cuando llegaste, igual tenías expectativas, quizás, no sé si miedo, pero porque igual estás saliendo de tu zona de confort, el emigrar, el dejar tu trabajo en Venezuela, que ya tenías igual tiempo ejerciendo. Sí, no. ¿Qué dirías hoy? Bueno, primero me felicitaría, porque siempre hay que felicitarse a uno mismo también. Y también le diría que tratara de ser mejor persona de lo que soy y tratar de mejorar también, no solamente desde el punto de vista profesional, sino como persona. Porque siempre uno tiene que tratar de superarse. Eso. Claro. Pero en general me felicitaría porque los objetivos principales se han logrado. Vamos a hacerte una pregunta que no se le hacen a los médicos. Sí. Usted sabe que usted está en la estamos logrando y a veces nosotros nos salimos un poco del molde. A ver, ¿cuál sería tu superpoder médico? ¿Y cuál sería tu kriptonita? ¿Cuál sería mi superpoder médico? Mira, no sé, el estudio puede ser, la perseverancia, sobre todo la sensibilidad con el paciente, estar pendiente del paciente. Eso, porque a veces puedes tener conocimiento, pero si no estás pendiente del paciente, que realmente quiere que el paciente se mejore, no de nada sirve el conocimiento. Entonces ese yo tengo preocupación por el paciente. ¿Y cuál sería tu kriptonita? Yo creo que hay varias kriptonitas. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo, porque necesito, con tantos avances que hay, uno necesita más tiempo para poder investigar todas las actualizaciones, mantenerme preparado al 100 como uno intenta hacerlo, pero a veces es complicado por el tiempo para poder atender a todos los pacientes. Claro, y también está presente en todo. Y también está presente en todo. Pero el tiempo yo creo que va a ser la kriptonita de todos los médicos. Sí, el tiempo, no. Sí, porque de repente tú quisieras, no sé, tener más tiempo para poder atender, actualizarte, de repente hacer una especialización más. Y lo hago, o sea, yo trato de estudiar, de actualizarme día a día, hago cursos, asisto a congresos, pero aún así el avance sientes que tienes el tiempo en contra. Sí, está volando. No, y con más con toda la tecnología que tenemos. Sí. Y también para poder darle a veces culpa a los pacientes, porque hay muchos pacientes que quieren atenderse y uno no encuentra cómo. Es igual que pena, ¿no? Sí, por eso la disponibilidad del tiempo. Yo creo que es la kriptonita de cualquier. Bueno, te agradecemos estar aquí con nosotros más todavía. Porque además estamos por ahí. Yo lo veo aquí sentadito aquí, pero ahorita tiene que ir a otro sitio a atender. Sí. A ver, describe tu especialidad sin usar términos médicos.
No, motor y circulación. Claro, motor y circulación, eso es mi especialidad. Claro. Trabajar con la bomba y con la circulación. Es lo que mueve tu cuerpo. Sí, todo. Mueve toda la. ¿Y si no fueras médico hoy en Chile, qué serías? Ese está más difícil. Yo no me imagino, de verdad que no me imagino otra cosa que no sea médico, pero si no fuera médico, ¿qué sería no solamente en Chile, en cualquier parte del mundo? ¿Tú siempre quisiste ser médico desde chiquito? Desde pequeño, pero especialmente cuando empecé a estudiar biología en el colegio. Sí. Ahí tú dijiste que quieres ser médico. Sí, me gustó mucho, sobre todo la biología humana. Cuando estaba en el colegio, yo creo que todo el mundo dice que quiere ser médico. Es como, uno lo hace como wow. Pero uno siempre como que cambia de parecer. Pero tú siempre quisiste ser médico. O sea, ya a nivel de colegio, sí, un poco más avanzado, empezamos en primer año, bachillerato, aquí sería como el primero medio. Sí, claro, ahí empezamos la biología, sí. Más o menos a ese nivel ya. ¿No te imaginas ejerciendo ninguna otra profesión? Pudiese ser, no sé, psicología, que tiene relación con salud, pero y especialidad pudiese ser otra también, quizá. Bueno, en algún momento pensé en ginecostetriz, imagínate, es muy diferente, porque me gustaba la acción de los turnos, las guardias, era como más dinámico. Ajá, y ahora que hablas de los turnos o las guardias, ¿acá en Chile tuviste que hacer al principio turnos o guardias? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y hay un olor, un sonido o una frase que te transporte a esas guardias? En general, yo creo que el sonido del monitor, el tic, 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 y no solo acá, en cualquier parte, pues. En Venezuela también hice muchos turnos, de hecho mucho más. Claro. Desde que uno antes de graduarse ya tú estás haciendo turnos. Claro. Como estudiante hace, entonces 3-4 años antes de graduarte haces turnos y luego recién graduado también y así vas haciendo turnos a lo largo de la medicina. Pero el sonido del monitor te acompaña en todo eso, sí. El tic. ¿Y un olor? No sé, el café puede ser, pero lo que pasa es que el café es que me imagino todos los días también te acompaña. Sí, me acompaña diariamente, sí. Pero no, el sonido monitor. A ver, y algo que de repente todos creen que tú amas de la medicina, pero en realidad odias. Que yo amo la medicina, pero odio la medicina. Que los demás crean que los demás creen, no sé, por lo menos que a los doctores les encanta, no sé, usar la bata blanca y de repente a ti te molesta porque se ensucia mucho. Claro, es lo que tú... No me gusta. Algo que odies de la medicina. A veces algunas investigaciones que tienen conflictos de interés. Eso a veces, por ejemplo, cuando hay sesgo, que a veces pasa y uno tiene que discernir realmente si el estudio o la información que te están dando es verídica, pues, porque a veces van muy influenciados por empresas, digamos, que venden un producto, pues, pero no poderosas. Sí, entonces allí tú tienes que ver. se meten en la mafia de los laboratorios. Sí, todo eso, pero por supuesto que son muy necesarios, pero hay a veces algunos estudios que tú dices que o sea, desde tu conocimiento tú de repente los cuestionas un poco. Claro, como hay otros que son muy contundentes, la evidencia muy objetiva y tiene es un aporte. Es un aporte, claro. Entonces eso es una de las cosas que uno de repente no le gusta tanto. ¿Y qué más podría hacer? Yo creo que eso, y bueno, habría que pensar, pero hay otras cositas que a veces que uno no le gusta. Por ejemplo, las guardias de noche. No, y la falta de posibilidades que tienen algunos pacientes para adquirir el medicamento que uno les indica, o el tratamiento, o el procedimiento, eso también uno le gusta. O sea, ver el que tu paciente no pueda cumplir por un tema económico. Claro, sí. Claro, porque tú sabes que quizás ese medicamento lo va a aliviar pronto y no tiene para comprarse. Sí, entonces ahí uno tiene que ser mafia, tiene que tratar de buscar algo que sea más económico y que le sirva al paciente. Claro. Eso es una cosa, o a veces a nivel hospitalario. Entonces eso pasa en cualquier parte del mundo. Claro. Bueno, Belardo, nosotros estamos súper encantadas de haberte tenido hoy en nuestro podcast, que pasó súper rápido, fue volando. Sí. Qué bueno para ti también. Sí. Que tienes pacientes que te están esperando. Que te agradecemos demasiado tu tiempo, pero queremos una frase final. Una frase final que nos completes la frase. Ajá.
Hoy siento que lo estoy logrando porque... Hoy siento que estoy logrando porque hemos aprendido y seguimos avanzando. Y hemos logrado los objetivos. Sí. Bueno, te agradecemos mucho tu espacio, agradecemos también que nos abran las puertas de Clínica Andrés Bello, que cuando yo escucho Clínica Andrés Bello es como que, como que me he dado a mi país. ¿Te sale la bandera por aquí? Sí. Claro, pues. Sí, así como... Sí. Y bueno, estamos súper agradecidas. Te agradecemos mucho tu disponibilidad, tu tiempo, el hecho de que, bueno, en conjunto con tu compañera, tu esposa, que también es profesional de la medicina y de la salud, y muchos otros profesionales venezolanos estén construyendo este espacio, que yo creo que igual es un aporte tanto para la región como para el país. O sea, que ustedes con su trabajo y con su conocimiento demuestren día a día que los buenos somos más, que venimos siempre a sumar, nunca a restar, y que siempre dejen el nombre de nuestro país en alto. Así es. Te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la Gracias, visita. Y bueno, ustedes obviamente suscríbanse, gracias a todos nuestros patrocinantes, gracias a Clínica Andrés Bello y denle like a este video y compártanlo. Sí. Saludos a nuestra querida Mari de Fisiocer. Pronto les estaremos mostrando qué estamos haciendo por ahí en conjunto. Y no se pierdan nuestros próximos episodios. No se pierdan el segundo capítulo. Adiós. Gracias, Gracias, fue buenísimo. Gracias. ¿Viste? Fue súper Sí, rápido. Fue súper rápido. Igual eso de que vamos a No, pero salió muy bueno. vamos a